Vamos a cantar, vamos a adorar el nombre de Jesús. Vamos a reconocer su grandeza, su misericordia, su bondad. Vamos a reconocer su cuidado, su provisión. Vamos a reconocer que Dios es Dios de dioses y que es Señor de señores. Vamos a reconocer que Él es nuestra provisión. Vamos a reconocer que Él es nuestra salud. Vamos a reconocer que Él es nuestra salvación. Él es nuestro perdón. Él es nuestra propiciación. Él es nuestra eternidad. En Jesús hay vida eterna. Gloria a Dios. Así que hay mucho, mucho, pero mucho que reconocerle al Señor. Seguirte solo a ti, Señor. Seguirte solo a ti, Señor. Seguirte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrarme ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Dígalo conmigo. Seguirte solo a ti, Señor. Seguirte solo a ti, Señor. Seguirte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrarme ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrarme ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Servirte solo a ti, Señor. Servirte solo a ti, Señor. Servirte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrarme ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Dígalo con fuerza. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrarme ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Alabanzas, 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 alabanzas al Señor. Alabanzas al Señor, alabanzas al Señor. Te damos gloria, te damos honra, te damos reconocimiento, te damos, Señor, todo. Señor, es para ti la honra, la gloria, el reconocimiento, Señor Jesús, sea todo para ti. A tu nombre sea la gloria, Señor, a tu nombre sea la gloria.
A tu nombre sea la gloria, Jesús, a tu nombre sea la gloria. Damos a ti, Señor, reconocimiento en esta noche con nuestra vida, con nuestro ser, con nuestro corazón, Señor. Te damos gratitud en esta noche. Oh Dios de la gloria, te bendecimos, Señor Jesús. Te bendecimos, Señor Jesús, te bendecimos. Aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Oramos, Dios, clamamos a ti por cada uno, Señor, de quienes componen tu iglesia, tu familia aquí en Fontibón. Señor, tus hijos, cada uno sea bendecido, Señor, ayudado y guardado, conforme a tu gracia, conforme a tu misericordia, conforme a tu bondad, Señor Jesús. Exaltamos, bendecimos tu nombre, Señor Jesús de Nazaret. Aleluya, 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 aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bien, vamos a leer la palabra del Señor. Vamos a leer la palabra de Dios para nuestra edificación, nuestra exhortación y consolación. Vamos a permitir que el Señor en esta noche, a través de su palabra, una vez más, nos enseñe, nos hable. Gloria a Dios. Creo que es una buena noche para leer el Salmo 23. El Salmo 23. Vamos a dar lectura a este Salmo para la gloria del Señor. Y dejamos que este salmo nos fortalezca, nos ayude, nos enseñe y obviamente nos llene de confianza, nos llene de seguridad, nos llene de esperanza en el Señor Jesucristo. Amén. Así que abra su Biblia ahí en el Salmo 23 y yo le voy a invitar para que lo recitemos todos a una sola voz, no solamente porque lo lea, sino porque creo que la gran mayoría de nosotros lo conocemos, lo sabemos, y este es el salmo como el papá de todos, es el salmo que todos nos sabemos y que nos llena de mucha seguridad y confianza. Sin embargo, voy a pedirle a la hermana María que, por favor, hermana María Sandoval, encabece usted el recital de este salmo y todos vamos a seguirla a una sola voz, confiando y seguros que la palabra de Dios es verdad y se cumple en nosotros. Amén. Dios les bendiga a todos. Dice así la palabra del Señor. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Aleluya. Este es un salmo para creerlo, para sentirlo, para vivirlo y declararlo en bien de nuestras vidas. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria al Señor Jesús. Cantemos una canción más. Usa mi vida, Señor. Díselo. Usa mi vida. Yo quiero servirte con todas las fuerzas de mi corazón. Usa mi vida, Señor.
Usa mi vida. Yo quiero servirte con todas las fuerzas de mi corazón. Aunque rindo soy, aunque nada tengo que pueda ofrecerte, divino Señor. Yo quiero servirte con todas las fuerzas de mi corazón. Aunque digno soy, aunque nada tengo que pueda ofrecerte, divino Señor. Yo quiero servirte con todas las fuerzas de mi corazón. Usa mi vida, Señor. Usa mi vida. Yo quiero servirte con todas las fuerzas de mi corazón. Usa mi vida, Señor. Usa mi vida. Yo quiero servirte con todas las fuerzas de mi corazón. Aunque indigno soy, aunque nada tengo que pueda ofrecerte, divino Señor. Yo quiero servirte con todas las fuerzas de mi corazón. Yo quiero servirte con todas las fuerzas de mi corazón. Gloria a Dios, gloria a Dios. Alabanzas al Señor Jesús. Bien, amados, estamos ya en este punto de nuestra reunión, de nuestro culto. Hoy vamos a hacer algo pues diferente. Yo ya les prediqué por 7 años y 4 meses, así que esta semana quiero dejarlos descansar. Y he querido más bien como que hagamos evaluación, como que hagamos una mirada retrospectiva en relación a cada línea de culto, qué hemos vivido, qué hemos aprendido, qué es lo que se ha dado en cada línea de culto. Y la idea es que usted haga como ese refrescamiento de su memoria y de pronto sí se pueda corregir algunos conceptos o algunas notas que puedan estar mal tomadas o de pronto mal redactadas para que haya claridad. A mí me parece que sus notas son muy importantes y es muy importante que usted las tenga en el concepto correcto que debe ser. Y los que tienen pues su nota en la mente, pues mayormente, muy importante entonces poderlo hacer. Así que esta noche lo que quiero es como que charlemos con respecto a la línea de los martes. En los martes estuvimos por mucho tiempo estudiando epístolas, estudiando doctrinas, estudiando diferentes temas y lo que quiero es que recordemos esos momentos de estudio, recordemos esos momentos de sentarse a oír y estudiar la palabra, donde también pues ha habido mucha participación, mucha escuela,
y que podamos así fortalecer y como consolidar esos conceptos, esos pensamientos que tenemos. El domingo en la mañana en Boga Mar Adentro creo que hicimos un buen ejercicio, se hicieron unas buenas correcciones en las notas, así que bueno, bienvenidos a recordar el estudio de los martes. Entonces, revise ahí su nota donde dice martes, a ver dónde comenzó usted a notar, dónde íbamos cuando usted comenzó a notar, cuando se animó a tomar nota, qué fue lo primero que apareció en su cuaderno, en sus notas. A ver si alguien se anima a romper el hielo. ¿Aló? Nada de los martes por ahí, ¿no? ¿Ninguno? ¿No le suena nada? Bueno, entonces ese tiempo sí se perdió. Gloria a Dios. Yo recuerdo que para esa época había, había un hermano que preguntaba mucho, el hermano Gerson preguntaba mucho hace un tiempo en los martes. Después no volvió a preguntar, pero preguntaba mucho en los martes. No sé si tenga algo Gerson por ahí. Hermano Rodrigo, Señor, Dios le bendiga, mi pastor. Dios lo bendiga. Mi pastor, pues yo tengo acá que yo tengo desde Romanos capítulo 6. Bien acá. Eh, tenemos o vimos pues del verso 1 al 6 que todos somos iguales, que somos uno en Cristo. Vimos acerca del bautismo, que era la muerte, sepultura y resurrección. Teníamos que esta resurrección tenía dos tiempos y que se resucita para una nueva vida, de acuerdo a 2 Corintios 5:17. Vimos, pues también tengo aquí por aquí apuntado que dice, no hay condenación para los que están en Cristo, que el cristiano debe estar posicionado en Cristo. Vimos dos verdades del Nuevo Testamento: el bautismo, que me pone en Cristo; morar, que me pone en Dios. He sido bautizado, el bautismo en su muerte, en su sepultura, resurrección, en su cuerpo, que es la iglesia. Fuimos bautizados en su muerte de acuerdo a Romanos 6:3, en su sepultura 6:4, en su resurrección 6:4 y 5, bautizado en su cuerpo, la iglesia. 1 Corintios, efectos del bautismo, vimos que tenemos el ADN de Cristo. Esa es una frase que tengo aquí resaltada. Con Cristo estoy juntamente crucificado, vimos en Romanos 6:3-4. Por cuanto estoy en Cristo, yo soy una nueva criatura. Dice, también vimos ahí dentro del capítulo 6 que, que vimos que era el viejo hombre que está viciado, y que había que arrancarlo, de acuerdo a Efesios 4:22. Vimos también todo el tema de la obra de Cristo en el Calvario, la salvación y la justificación. Y vimos también, tengo por aquí apuntado, pues básicamente de ahí hicimos como un repaso. Tengo Romanos capítulo 11, pero pues básicamente quería aportar eso, hermano Rodrigo. Ahí tengo varios apuntecitos de ahí en adelante.
Vale, vale. Pues, básicamente ese es como el inicio de lo que yo tengo. De ahí para allá, pues tengo algunos apuntes de Romanos 11, del 12, pero pues eso es como de pronto la partecita que quiero como aportar en esta noche. Gracias, gracias, amado. ¿Alguien más? Hermano Rodrigo, Dios le bendiga. Yo tengo resumen de Efesios, que como resumen así de todo lo que usted nos dio, yo concluí, estaba sacando la conclusión de que en Efesios se trata de la unidad de la iglesia, especialmente entre los judíos creyentes y los gentiles. Usted nos dio un texto clave de este libro y dice que hasta que todos lleguemos, Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Usted, las enseñanzas que nos daba era que todos debíamos llegar a esa estatura, a esa plenitud. Usted nos los explicó. También nos dijo de que tenía dos partes esenciales, Efesios, y una era doctrinal y otra era la manera de vivir y de comportarse del creyente. También en el libro de Romanos, en la carta a los Romanos, la carta a los Efesios y la carta a los Romanos, en los primeros capítulos, Pablo se muestra a sí mismo como el apóstol de Jesucristo, muestra la grandeza del poder de Dios a través del Evangelio. También le muestra a los romanos que ellos siguen idolatría, que la humanidad está distorsionada y que Israel también había caído en esa parte, aunque Israel se hacía justo a sí mismo, pero ellos también habían caído en la distorsión, que Jesús vino para morir. Les muestra Pablo a los romanos que Jesús vino para morir y para que no quedáramos en ese pecado. Después que le muestra a la humanidad que está denigrada, el estado en que está, muestra a Jesús como ese Dios justo. Se habla de la justicia de Dios y que de las buenas nuevas del Señor no era para mantener a la humanidad en culpabilidad, sino para mostrarnos que Jesús había llevado nuestra culpabilidad y sobre sí todas las consecuencias. También cómo teníamos que vivir en espíritu, cómo todas las partes del cuerpo son importantes. También ahora en las últimas partes que estábamos viendo, en los últimos capítulos 13 y 14, también se habló de que quién era el pecador, si el que comía o quién era el que estaba mal o el flaco o débil en la fe, si el que comía o el que no comía, que el que comía pensaba que el que estaba mal era el que no comía y el que no comía pensaba que estaba mal, que era el que comía, y que el Señor también nos mandó a acoger a todos los débiles, a todos los flacos, no a criticarlos, sino a acogerlos dentro del cuerpo de Cristo. Estos son mis resúmenes. Muy bueno, sí, señora. Vale. ¿Alguien más? Hermano Rodrigo, Dios lo bendiga. Amén, amén. Yo quiero hacer una pregunta. Pues, hablando de Romanos, en el capítulo 2, dice el verso 12, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Bueno, y sigue hablando acerca de ellos. Mi pregunta es la siguiente. Los gentiles o la gente que no ha sido conocedora del evangelio, ellos van a ser juzgados por la ley que hay en sus corazones. Y quién de ellos alcanzaría a salvarse si es que hay algún justo dentro de ellos. Hablando de que algo que su merced nos explicaba alguna vez, que pasaba con el abuelito que no le hacía daño a nadie, pero que no le predicaron. Entonces, ellos, ¿dónde resucitan? Si hay salvación para ellos, si han de ser juzgados por la ley en sus corazones. Vale. Recuerden que Romanos 2, a partir del verso 12 que está citando Fernando, ahí comienza Pablo a describir
lo que describe Apocalipsis 20, 11 al 15. O sea, lo que está haciendo Pablo en Romanos 2, 12 en adelante, es el evento, el acto que está sucediendo en Apocalipsis 20, 11 al 15. A eso se le llama el juicio del trono blanco o el juicio final. Por eso usted ve que Pablo termina diciendo, en el día en que Dios juzgará los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Entonces, hablamos en ese momento que hablamos de Romanos 12, dijimos que en el juicio del trono blanco, lo que Dios va a hacer es juzgar al hombre, no por lo que sabe de Dios, sino por lo que Dios puso en el corazón de él. Pablo, ¿qué es lo que está diciendo ahí? Pablo está diciendo que el hombre tiene la ley de Dios, el conocimiento de lo bueno y lo malo, lo tiene por naturaleza escrito en los corazones, ¿ya? Lo tiene escrito en el corazón. Entonces el hombre sabe, desde su génesis, sabe qué es lo bueno y lo malo. Sobre la pregunta ¿quién se salva? Realmente lo que yo enseño y lo que yo encuentro es que en ese orden, si analizamos lo que dice el profeta y lo que expresó Jehová Dios cuando miró sobre los hijos de los hombres a ver si había uno que hiciera lo bueno, la conclusión es que todos se habían apartado de Dios, todos se habían ido, todos se habían descarriado. Pablo ahí en Romanos 1, que estaba citando María, en Romanos 1 habla de que por cuanto todos pecaron, todos estamos destituidos de la gloria de Dios y por eso necesitamos la gracia de Dios. Entonces, el juicio del trono blanco es simplemente el acto justo de Dios, porque Dios no condena al hombre sin darle la opción de que se justifique, de que pueda defenderse. Así que el juicio del trono blanco es eso, es la oportunidad del hombre para que pueda presentar defensa. Pero si ustedes recuerdan, no solamente con el estudio de Romanos, sino también con escatología, dejamos claro que en Apocalipsis 21, 11 al 15, ahí uno no ve opción de salvación. Además, porque usted hace otra pregunta, ¿cuándo resucitan ellos? Entonces, acuérdense en que hay dos clases de resurrección, que no sé si es a esas dos resurrecciones que Fabián se estaba refiriendo. Hay dos clases de resurrección, la resurrección de vida, que tiene 3 tiempos, y la resurrección de condenación, que tiene un único tiempo. La resurrección de condenación se da toda en Apocalipsis 20, 11 al 15, ahí resucita todo el que se va a perder, todo el que se va a condenar resucita ahí, por eso se llama resurrección de condenación, y resucitan es para comparecer ante el trono blanco. La resurrección de vida comenzó con Jesús, la segunda etapa con la iglesia y la tercera etapa con Israel en la segunda venida de Cristo. Esa es la resurrección de vida. El apóstol Juan en el capítulo 20 dice, bienaventurado y santo el que tenga parte en la primera resurrección, indicando eso, que se salvan los que resucitan en la primera resurrección, no importa en qué etapa resuciten, si en la primera, si en la segunda y la tercera, pero los que resucitan ahí, resucitan para salvación. Y el que resucita en la resurrección de condenación o la segunda resurrección, resucita para condenarse. Por eso es muy, pero muy delicado y hay que tener mucho cuidado cuando se dan regalos de salvación en el juicio del trono blanco, se dan regalos de salvación en la gran tribulación, se dan regalos de salvación en contextos en donde la Biblia pues no tiene cómo garantizar que eso sí sea así. Entonces, ese capítulo 2, versículo 12 de Romanos está apuntando explícitamente a eso, al juicio del trono blanco, y está explicando cómo la gente va a ser juzgada, y va a ser juzgada es por lo que Dios puso de él en sus corazones.
Cuando Dios creó a Adán y a Eva, los hizo sabiendo lo bueno y lo malo. Por eso les dijo, vea, pongo delante de ustedes esto y esto, escojan. Ellos escogieron lo chueco, pero no era porque no sabían, sino porque no quisieron obedecer. ¿Alguien más? Amén, pastor. Vale. Bueno, yo tengo acá unos apuntes algo antiguos. Yo tengo aquí fecha, Romanos 1:24, dice el 06 de junio del 2017. Muy bueno, buenísimo. Dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Y ahí apunta y dice, el hombre gentil es tan depravado que lo único que hace es pecar. Ese hombre necesita ser justificado por medio de la fe. Voy a ir dando unos puntos porque pues si leo todo, me encontré una partecita más adelante que me gustó. Dice, bueno, siguiendo de esa parte de 1:24, dice, atestados de fornicación, habla de una palabra que no es muy común para uno, porneia. Porneia. Porneia, eso. Porneia. Llenos de perversidad, todo lo malo. Llenos de toda maldad, envidia, celos. Hay una parte más adelante en otra fecha y habla de unos términos que habla de día del Señor, día de angustia, día de lloro, día de tinieblas, el gran día, y otro término que de pronto tampoco es tan conocido, de algazara. ¿Está bien? Algazara. Algazara. Ok. Esta parte me gustó que dice en Romanos 2:24, ese es del agosto del 2017, son los que están sin ley, son los gentiles, los que tienen la ley son los judíos. Dice, los que están sin ley, perdón, leí mal, los que están sin ley son los gentiles, los que tienen la ley son los judíos. Pero ahí abajito aclaró y dice, la ignorancia de la ley no salvará al gentil, la posesión de la ley no salvará al judío. Sí, esa me gustó. Hay una parte, o sea, pues yo estoy saltándome unas partes, no sigo todo en orden, que es andar en luz, es conocimiento, saber que Dios está en todo lugar. Me encontré una parte por acá adelante que ahí está incompleta y quiero que el pastor me complete ahí. Habla en los versículos del capítulo 2, dice que del 1 al 4, tratan primeramente de cómo Dios nos ha hablado en una nueva manera. Cristo es profeta, sacerdote y rey. Tengo la de sacerdote y rey, pero que no sé la de profeta. La de sacerdote dice que purifica y la de rey se sentó. Pero la de profeta no tengo ahí como la definición. ¿Qué hace él como profeta? Cristo es como profeta, ¿qué? Claro, cuando hablamos de profeta es que Jesús es la profecía. Toda la profecía está en Jesús. Por eso Juan capítulo 1, versículo 1 dice, en el principio era el verbo, el logos, la palabra. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces, Jesús es el profeta de Dios. Por eso cuando Juan, en el capítulo 1 de Juan, del verso 17 en adelante, Juan da su testimonio. Dice, este es el testimonio de Juan cuando los judíos y los fariseos le preguntaron, lo indagaron, ¿qué era él? ¿Qué era lo que pasaba con él? Y Juan termina diciendo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como lo dijo el profeta Isaías. Y después comienza a hablar del cumplimiento de esa profecía, y ya en el 1:29, entonces dice, estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Y el 30 dice, y el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, este es el profeta que yo estaba anunciando, este es el profeta que yo había antecedido. Por eso dice, él es primero que yo, por lo tanto yo no soy digno de soltar la correa de su calzado. Entonces, Jesucristo es el profeta.
el profeta de Dios para las naciones, para el mundo, para la salvación. Isaías 11 habla de ese profeta, retoñará un vástago de la raíz de Isaí y reposará sobre él espíritu de, y ahí están los 7 espíritus de Dios, entre esos pues obviamente el espíritu del profeta. Isaías 9:6 dice lo mismo, llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Todo eso tiene que ver con la profecía o el predicado de Jesucristo para la salvación del mundo. Amén. Sigue diciendo que habla del resplandor de su gloria. Dice, como no se ve el sol, sino por sus rayos emitidos, tampoco se ve a Dios sin Cristo. No sé si eso está bien cierto. Perfecto. Pablo, hablando a los filipenses y a los colosenses, dice, Él es la imagen del Dios invisible y el resplandor mismo de su gloria. La imagen como lo formado por un troquel. La sustancia, fundación, realidad, naturaleza. Sustenta con la palabra es algo que solo un ser divino puede hacer. Purificación. La cruz es nuestro purgatorio. Y se sentó, dice, descansa, termina su obra de pagar por nuestros pecados. Muy bien. Esa nota ya va siendo una reliquia. Sí, tengo una más antigua todavía allí, fino que no pude organizarla bien en el cuaderno anterior a este. Entonces, pero ahí los tengo ya. Bueno, sí, haciendo una reliquia. Ojalá se den la tarea de pasarlas en limpio, de tal manera que les queden bien caritas, bien buenas. Pero muy buena esa nota, sí, señor. ¿Alguien más tiene alguna cosa que apuntar por ahí? Mi pastor, Señor. yo puedo hacerle una pregunta, pero pues es como aprovechando el tema de lo que estamos hablando del juicio del gran trono blanco, pero pues tiene que ver más que todo con el tema de boga. ¿Sí se la puedo hacer? Bueno, estamos de promoción. Mi pastor, resulta que usted el domingo pasado, no este, sino el anterior, nos habló de el cuerpo y el alma, que el hombre estaba conformado por cuerpo y alma, pero pues ahí en ese temita usted nos estaba explicando de que el hombre solo estaba compuesto, pues el ser del hombre estaba compuesto por esos dos. Pero pues yo encuentro en Primera de Tesalonicenses 5:23 que dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces me quedó como esa cosita ahí, no quería quedarme como con esa duda frente al tema de que el texto dice espíritu, alma y cuerpo. O sea, Sí. como si fueran 3 los componentes. Y lo otro era que mi pastor hablaba de que el espíritu vuelve a Dios, que fue que lo dio, dice un texto de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué entraría, por decirlo, al juicio? Si el espíritu vuelve a Dios, que fue el que lo dio, entonces, ¿qué sería? ¿El alma o cómo serían todos los 3 componentes ahí, mi pastor? Esa es como la pregunta. Vale, lo que pasa es que usted se da cuenta que en boga apenas estábamos entrando a el estudio del hombre, ¿ya? Vamos a ver que en la Biblia al hombre se le llama corazón, en la Biblia al hombre se le llama mente, en la Biblia al hombre se le llama espíritu, se le llama cuerpo. Entonces, una vez que hubiésemos hecho todo ese recorrido, entonces se va a presentar una tricotomía y una dicotomía. Lo que tú estás leyendo ahí es una tricotomía. Entonces, al entender el texto y al querer interpretar el texto así como tú lo estás leyendo,
Entonces el hombre es espíritu, alma y cuerpo. El texto lo dice claro. Pero si ya usted ha hecho el estudio completo así como venimos, que comenzamos que el hombre es cuerpo, que después sopló, insufló aliento en su nariz y el hombre fue un ser viviente, ¿ya? Entonces, al empezar a hacer ese trabajo de estudiar al hombre en todo su contexto, entonces ahora tenemos que enfrentarnos a la tricotomía y a la dicotomía, porque ya lo que dice Eclesiastés, que es el otro texto que tú estás citando, Eclesiastés capítulo 12, note que en Eclesiastés capítulo 12 hay una dicotomía. El polvo vuelve a la tierra y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Ahí ya el hombre no es tripartito, sino que ahí es una dicotomía en el hombre. Entonces, habría que hacer todo ese análisis, ya que ya no fue con ustedes, hay que hacer todo ese análisis del hombre para poder entonces dejar claro, según la Biblia, qué es el hombre, ¿ya? Que esa es la pregunta que estamos resolviendo con David. David pregunta, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Nosotros lo que estamos haciendo es eso, describiendo al hombre desde la óptica bíblica. Después vamos a ver al hombre desde la óptica antropológica. Después vamos a ver al hombre desde la óptica psicológica. Después vamos a ver al hombre desde la óptica social. Todo eso lo dice la Biblia. Esa expresión, no es bueno que el hombre esté solo, es una óptica de Dios del hombre social, el hombre que se relaciona, ¿ya? El hombre que se relaciona. Entonces, el texto está un poquito mal interpretado cuando dice, le haré ayuda idónea. Entonces, ayuda idónea para muchos es ¡Que bendiga, hermano! Rodrigo tiene el micrófono apagado. pero no me grite. Repito, entonces la raíz hebrea para hagamos, para que no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. La raíz hebrea de esa palabra significa un igual. Le haré un igual, le haré un semejante. No era que le iba a hacer alguien que barriera, alguien que planchara, alguien que cocinara. Eso no es ayuda idónea en ese contexto. ¿Ve? Sino que le voy a hacer un igual, un semejante con quien él pueda relacionarse. O sea, que le entienda, que tenga los mismos sentidos, que piense igual, que maneje su léxico, porque no podía relacionarse Adán con la vaca porque la vaca no iba a tener razón. Entonces, mire lo importante, cómo entonces el texto ahí ya va a tomar otra dirección. Entonces, pues Fabio, me da pena, pero pues responderle lo que tú me estás preguntando así, muy complicado, porque mire todo lo que tendríamos que recorrer para llegar. Lo primero que tenemos que hacer, una vez que hayamos recorrido de qué manera la Biblia describe al hombre, entonces lo describe como barro, lo describe como espíritu, lo describe como alma, lo describe como mente, lo describe como corazón, ¿ya? Y ese es el hombre es mente, el hombre es corazón, el hombre es alma, el hombre es espíritu. Pero una vez que ya tenemos todo eso, ahora nos tenemos que enfrentar a una tricotomía y a una dicotomía y definir eso, porque en muchos textos, muchísimos textos, el hombre tiene una dicotomía y en otros textos el hombre tiene una tricotomía. Entonces, ¿cuál es la verdad? ¿Ya? Pero pues eso lo lograríamos entender bien, haciendo todo el recorrido.
Esta pregunta que tú me estás haciendo es la misma, tiene el mismo problema de la pregunta que le hacen a uno en Apocalipsis capítulo 11, desde el versículo 3 con respecto a los dos testigos. La gente pregunta, hermano Rodrigo, ¿y cuáles son los dos testigos? Y la gente quiere que uno les conteste, Juan y María. ¿Y qué saca usted con que yo le conteste eso? No saca nada. Entonces, ustedes recuerdan que cuando estudiamos ese pasaje hicimos 10 binomios y empezamos a descartar. Antiguo y Testamento no es por esto y por esto. Fulano y fulano no es por esto y por esto. Sutano y sutano no son por esto y por esto. Y estos dos son por esto y por esto. Entonces ahora usted dice, claro, ahora sí. Pero si yo le digo a usted Carlitos y Andrés, usted dice, bueno. ¿Y usted por qué cree? No, porque el hermano Rodrigo dice, no, es porque tenemos una base bíblica para hacerlo. Entonces, me da pena, hermano Fabio, yo le digo Fabio por cariño, a no poderle responder porque lo dejaría pues así como un poquito embolatado. Pero ya más o menos ustedes se dan cuenta que la Biblia en eso es muy clara y la Biblia tiene respuesta para eso. Pero pues lo ideal sería haber podido hacer el estudio, lo lamento, y vamos ahí, amén. Entonces les tocaría a ustedes ya pagar, porque ahí sí ya les toca pagar, matricularse en Boga Mar Adentro, del otro lado, seguir sus estudios para que se lleguen a profesionalizar en teología. Alabanzas al Señor. Vale, ¿alguien más? Fabio, ¿quedó satisfecho? Mi pastor, pues sí, pero pues ahí quedó como el sinsabor ahí de ese temita que no se pudo dar. Bueno, pero sí, amén, amén, pastor, gracias, Dios lo bendiga. Ahí nos vamos a demorar mucho rato, o sea, el tema del hombre, de la antropología bíblica del hombre es amplio como cualquier otra doctrina y seguramente sí, lo que tú dices, ahí nos queda el sinsabor, pero bueno, ahí sí ya no es mi culpa, ¿vale? Bueno, ¿alguien más? Hermano Rodrigo, Dios le bendiga. Yo tengo Romanos 1. Verlo, hermano. ¿Qué tiene? Bueno, yo tengo aquí Romanos 1, capítulo 1, que la salvación tiene 3 tiempos. Fuimos salvos, somos salvos y seremos salvos. Por redención, los redimidos gozan de la salvación y la justificación encontramos argumentos. El arrepentimiento de 4 formas cambia a la persona: en el intelecto, en los sentimientos, en la voluntad y en la acción. Que la salvación tiene unos componentes doctrinales fundamentales, que es la fe, la regeneración, que es igual al nuevo nacimiento en agua y nacimiento del Espíritu, por la justificación, redención, santificación y glorificación. Que la justificación es un acto jurídico que Dios declara al hombre. Que lo que provoca la ira a Dios es la impiedad y la injusticia, ¿cierto? Y que se divide en 4 partes: la necesidad del hombre pagano, la necesidad del hombre moral y la necesidad del hombre judío. Que hay 3 formas en que Dios se ha revelado al hombre: en la creación, lo vemos en Romanos 1:20, en la conciencia, Romanos 2, del 14 al 15, la ley de Moisés, de Romanos 2 al 17. También tenemos la impiedad, se veía, ¿sí dije bien? Falta de respeto o falta de reverencia delante de Dios. Y la injusticia, adiquía, falta de justicia. No podemos observar el orden establecido. Nos gusta saltar la palabra. La revelación de Dios en 3 tiempos: la general, que fue en la creación y en la conciencia del hombre; la revelación especial en las escrituras; y la revelación personal es por la obra del Espíritu Santo. ¿Y qué hace el hombre? Pues con la revelación de Dios, 1, el hombre detiene la verdad, y 2, el hombre no reconoce a Dios. Habiendo conocido a Dios, el hombre conoce a Dios, pero no le reconoce como Dios. Oiga, muy bueno. Amén. Claro que sí.
También tengo Romanos 4, 5 y 6, pero le quiero dar la palabra a otros hermanos. Ok, ¿alguien más? ¿Ninguno tiene Romanos 3? Dios le bendiga, hermano. Rodrigo. Bendiciones, ¿quién me habló? Gladys. Ana Gladys. Hermano Rodrigo, yo tengo aquí de Romanos 3, tengo anotado de enero del 2018, del versículo 21 al 28, y se habló de que el hombre tenía un problema que era la ley, que la ley puede, que puede y que no puede hacer la ley. Entonces, ¿qué podía hacer la ley? Dar conocimiento de lo que era el pecado. Muestra al hombre su pecaminosidad. Es un espejo que refleja el estado del hombre y muestra el problema y la condición del hombre. ¿Qué no puede hacer la ley? La ley no puede hacer que el hombre se aparte del pecado. No puede limpiar el pecado, tampoco justifica al hombre y la ley tampoco puede salvar al hombre. También tengo dice que el fin de la ley es Cristo. Da las buenas nuevas de salvación, y usted nos hablaba de que Dios se hizo carne, que es la primer parte de la salvación. Dios se hizo carne, fue crucificado, que esto lo vemos en Mateo del 27 al 35, donde limpia los pecados, que murió según Romanos 14, 9, que fue sepultado, que resucitó al tercer día, Romanos 14, 9, que subió al cielo, Romanos 8 al 38, 34, que viene otra vez, según Hebreos 9, 28. El Evangelio justifica y es paz en el Espíritu Santo. Nos daba el concepto de cruz, que es corona, azotes del sepulcro. ¿Qué más tengo del capítulo 3? Hablábamos de la justificación, la redención, la gracia, y decíamos que la justificación es es una declaración de justos, que es un término judicial. Significa que Dios me ve como si nunca hubiera pecado. La redención implica un rescate, y el hermano Rodrigo nos hablaba de 3 términos, que era agorazo, que significa comprar en el mercado; exagorazo, comprar y sacar del mercado; lutro, poner en libertad. Exagorazo también nos decía el hermano, que significa comprar en el mercado para el consumo propio, para jamás ser vendido de nuevo. Ese sería como el resumen que tengo de. Y redención dice que es sacar, pagar el rescate, pagar el secuestro. Son lo que tengo del capítulo 3. Muy bueno, muy bueno. Ese aparte de Romanos 3 que está citando la hermana Gladys, 3, eso sería 3:24 al 28, en donde está la propiciación, la redención, la justificación y la libertad, que se expresan en agorazo, exagorazo, lutro y apolutrosis, que le faltó ahí apolutrosis. El apolutrosis es la práctica de la libertad. Acuérdense que explicamos ahí que nosotros fuimos libres, pero decidimos ser esclavos. O sea, esa es mi práctica de la libertad. Yo decidí en mi libertad hacerme esclavo de Jesús, y por eso entonces Él perforó el óvulo de mi oído para que entonces yo escuche atentamente la voz de Dios. ¿Ya? Entonces, ese capítulo, el capítulo 3 de Romanos, me parece a mí muy, pero muy importante entenderlo, porque ahí se describe todo lo que el Señor Jesús tuvo que hacer para que usted y yo fuésemos salvos, y hasta dónde tuvo Él que humillarse y en dónde nos encontró. Acuérdense que agorazo es comprar en el mercado, en la plaza de esclavos. Nosotros estábamos esclavos, y éramos esclavos ya que no servíamos para nada. Ya la sociedad nos había desechado, el mismo diablo nos había desechado, así que estábamos a punto era de la muerte,
Por eso Pablo dice, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Ese es el agorazo. El exagorazo es que el esclavo se compraba pero se seguía vendiendo. Entonces yo lo explotaba un tiempo y lo vendía. O simplemente otro amo me ofrecía más dinero que el que yo di y yo lo vendía porque era el negocio de esclavos. El Señor Jesús nos compró y nos dijo, no están en venta, y nos puso un letrero que dice, propiedad privada, santidad a Jehová, no los vendo, no los voy a volver a vender, y decidió después de un tiempo de que nos ha hecho nuevas criaturas, nos ha hecho vivir de nuevo, decidió decir, no quiero que sean mis esclavos, los voy a dejar libres. Ya, ese es el lutro. Pero el apolutrosis, entonces, es la decisión que nosotros tomamos de practicar esa libertad, y esa libertad nosotros la practicamos haciéndonos esclavo. Por eso Pablo, usted ve que Pablo en todas las cartas firma, Pablo siervo de Jesucristo, Pablo esclavo voluntario de Jesucristo. Entonces, ese capítulo, pues a mí me parece que es extraordinario, muy bueno. Y muy buena su nota, hermana Gladys, ahí en esa parte. Hermano Rodrigo, ¿le puedo hacer una anotación final a este capítulo? Claro. Aquí yo tengo también anotado que hay unos aspectos de la justificación. Y dice que el primero es por la gracia, por favor y voluntad de Dios. El segundo es por la sangre, porque la obra se realizó en la cruz del Calvario. Por la fe, canal por el cual Él llega. Y por las obras, demostrar a otros que hemos sido declarados justos. Muy excelente, excelente. Muy buena su nota, hermana Gladys. Ok, ¿alguien más tiene algo de Romanos o de estos martes, tantos martes que logramos sentarnos a la mesa a estudiar la palabra? Hermano Rodrigo, yo por aquí encontré una nota en Romanos del 5 al 11. Dice que hay tres cosas las cuales Pablo pide que nos regocijemos. Entonces el primero es nuestro regocijo futuro, nos regocijamos con la esperanza de la gloria de Dios. Sí. Segundo, nuestro regocijo presente, nos regocijamos en nuestras tribulaciones. Tercero, nuestro regocijo pasado, nos regocijamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Es importante que entendamos que todo esto lo debemos a la sangre de Cristo, y ahí pues ya empiezan a explicar la sangre de Cristo. Vale, muy bueno, sí señora. Bueno, yo creo que pues como ustedes se dan cuenta, palabra no faltó. Así que si algún día le llegan las épocas de las vacas flacas, pues lo que hay que coger es esa libreta y rumiar. Y seguramente esa palabra seguirá fortaleciéndose, porque eso que usted tiene escrito ahí es palabra de Dios, ¿ya? Y te va a alimentar igual como la que está aquí en el libro grande. Entonces, por eso es muy importante que la nota esté bien tomada. Veo que hay buenas notas, muy buenas notas de Romanos. Ojalá, como les decía el domingo, ojalá se reunieran los buenos tomadores de nota y hicieran un buen libro de esos estudios. Sería extraordinario, sería una bendición que ustedes tuvieran un libro de petete de notas doctrinales. Sería una bendición. Para mí, hermanos, ha sido de verdad muy reconfortante, ha sido de mucho aliciente sentarme cada 8 días con ustedes a estudiar la palabra del Señor con respeto, sin ignorar que ustedes también saben la palabra de Dios, que en Fontibón hay mucha gente que es estudiosa de la palabra del Señor y que pudimos hacer esas discusiones profundas de la palabra del Señor, y que yo creo firmemente, lo digo por mi experiencia personal, que muchos fuimos edificados y crecimos en el conocimiento del Señor. Ahora resta que usted guarde eso en su corazón para cuando lo necesite, eso salga a flote. A eso es que Pablo dijo que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, para que cuando la necesitemos, ella va a salir a flote y nos va a permitir hacer apología
de lo que creemos. Hermano Gerson. Pastor, es que estaba mirando aquí en Romanos 4 y pues lo digo a modo personal, pero yo sé que de pronto también los hermanos se incluyen. Está hablando, dice, de en qué podemos gloriarnos. Y encontré un apunte aquí que decía, hay una sola clase de gloria que es aceptable a Dios, y es gloriarse en el Señor. Y entonces ahora o sea, con todos esos estudios que tenemos y yo sé que hemos aprendido muchas cosas, pues yo digo, eso es gloriarse uno en el Señor, porque, o sea, es aprender uno tantas cosas que lo edifican en la vida espiritual. Y de paso, pues, pastor, agradecerle por todo su tiempo y todas sus enseñanzas que yo sé que han sido de edificación para cada uno de los que hemos estado aquí en su administración, y pues nos gloriamos en el Señor de que hemos aprendido cosas muy importantes para nuestra vida espiritual. Amén. Así es, eso lo complementa el mismo Pablo en el capítulo 12. Recuerda que Pablo en el capítulo 12, el versículo 3 dice, ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Entonces, Pablo nos permite, y lo que Pablo está diciendo es que no está bien, o sea, no está bien que usted siempre se sienta la cucaracha de la iglesia. Es que yo no soy nadie, yo soy una burra, yo no aprendo nada, eso loro a viejo no aprende a hablar. O sea, pensar eso va en contra del principio bíblico. Pensar más, pues tampoco es lo correcto. Lo que Pablo está diciendo es, piense como debe pensar. Hoy precisamente un hermano, teníamos una charla con un hermano y él me decía, hermano Rodrigo, ¿cómo se siente? ¿Cómo se siente? O sea, ¿usted qué piensa en este nuevo reto que va a enfrentar? Yo le dije, me siento muy seguro, muy confiado, porque yo sé qué me ha dado Dios. Y lo que yo tengo, sé que es de parte de Dios y sé que tengo suficiente material para llevar a la iglesia que sea. En ese aspecto me siento muy confiado. Entonces, sería muy degradante para Dios que yo dijera, no, hermano, estoy aterrado porque yo qué le voy a enseñar a esa gente allá, yo qué le voy a ir a decir, yo qué voy a hacer, cuando yo sé que a mí Dios sí me ha dado. Entonces, yo tengo que pensar de mí conforme a la medida de la fe y del don que Dios me ha dado. Y yo sé que a mí Dios me ha dado. Es como si usted tiene el don de sanidad y un enfermo le dice, Señor, ore por mí para que me sane. Y usted dice, no, llame al pastor. No, usted sabe que tiene un don y que tiene que ejercitar. Así que al que Dios le dio el don de sanidad, ejercite el don de la sanidad y ejercítelo con seguridad y siéntase seguro de lo que tiene. El que tiene el ministerio del evangelismo, ejercítelo. Por eso dice, el que enseña en la enseñanza, el que reparte con la liberalidad, el que exhorta en la exhortación. O sea, ejercítese en lo que Dios le ha dado y tenga claro ese concepto, qué es lo que tiene de parte de Dios. Entonces, esa es la gloria que yo me puedo dar y que no peco en ella, porque yo sé qué me ha dado Dios y por eso Pablo permite, el que se gloría, gloríese en el Señor. Y el mismo Señor dijo, alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y en conocerme. Entonces, entender y conocer a Dios es la mayor gloria que el hombre puede tener. ¿Listo, amados? Entonces, aquí murió también el último martes. Amén. Este es también, ya vimos el último boga, hoy tenemos el último martes de estudio de la palabra del Señor. Hoy hemos hecho un estudio a manera de repaso, pero creo que muchos se han edificado con esas notas que usted tiene.